Así como la bacteriología se encarga de estudiar a las bacterias, la virología a los virus y la micología a los hongos, pues la parasitología es parte fundamental de la biología para estudiar a los parásitos y las afectaciones que pueden llegar a causar. Para que podamos comenzar a hablar de estos organismos, primero tenemos que definir un término, el parasitismo, el cual es un tipo de simbiosis o relación biológica en la cual un organismo llamado parásito se beneficia de otro organismo llamado huésped, recibiendo muchos beneficios de él y dañándolo. Por lo general, el huésped siempre es de mayor tamaño que el parásito. Pues si nos ponemos a pensar, hay muchas bacterias, hongos y virus que actúan como parásitos en el ser humano y otros animales, siendo así una de las diversas formas de interacción biológica. Los parásitos pueden causar distintos trastornos en un individuo y para que éste pueda infectar y permanecer debe haber ciertos factores que permitan la relación entre parásito-huésped. Inóculo, es decir, la cantidad del parásito que se necesita para que produzca daño. Algunos parásitos deben encontrarse en cantidades superiores a 1 por 10 a la 6 para considerarse daño. A otros les basta con 1 o 2 y estos comenzarán a multiplicarse y producir una infección mayor. Patogenicidad es la capacidad para infligir daño. Depende de los factores de virulencia, como lo pueden ser enzimas que degradan tejidos, la velocidad de reproducción, moléculas de membrana para adherirse a la mucosa del cuerpo. Estadios. Es importante mencionar que no todos los estadios de los parásitos son infectivos. Por ejemplo, Fasciola hepática tiene estadios de huevo, redia, cercarias y metacercarias, siendo estas últimas las que es infectiva para el ser humano, pues los otros estadios suelen estar en animales intermediarios. Clasificación. Los parásitos de mayor importancia clínica están dentro de los reinos protista y animalia, respectivamente. Para ser más específicos, dentro del reino protista vamos a encontrar a las amebas, ciliados, flagelados y los apicomplexas, mientras que del lado del reino animalia vamos a tener a los helmintos, divididos en nematelmintos y platelmintos, y estos últimos se dividen en céstodos y tremátodos. También dentro del reino animalia se encuentran los artrópodos, como los arácnidos, los crustáceos, insectos y miriápodos. Interacciones de los parásitos. Tomando en cuenta la localización del parásito en su huésped, podemos decir que los endoparásitos se desarrollan en el interior del cuerpo y los ectoparásitos son los que están en la superficie del cuerpo. También podemos clasificarlos según el número de especies que un parásito puede infectar, siendo así un parásito estenoxeno aquellos que tienen un rango menor de anfitriones, mientras que los parásitos eurixenos tienen un rango mayor de anfitriones. Según el número de huéspedes para completar su ciclo, tenemos que un parásito puede ser monoxeno cuando solo requiere un intermediario y polixeno cuando requiere varios huéspedes. Huéspedes. Los huéspedes, por su parte, también se pueden clasificar según la relación que tengan con su parásito. Y tenemos al accidental, que es aquel individuo que no está involucrado en el ciclo natural de una parasitosis. Tenemos al intermediario, que permite el establecimiento del parásito, pero no llega a su fase madura. El definitivo posibilita el establecimiento de las fases maduras o sexuales del parásito y puede reproducirse. El completo alberga al parásito durante toda su vida. El paraténico alberga al parásito sin que éste se desarrolle en alguna fase, es decir, es un huésped de transporte. Y el reservorio es aquel que permite que el parásito conserve su naturaleza infectiva para el humano. Los ciclos biológicos también podemos dividirlos en homogónico, cuando todas las fases del parásito son parasitarias o de vida libre, o heterogónico, cuando hay alternancia de fases, es decir, algunas etapas son de vida libre y otras son parasitarias.